Elementos básicos de la psicoterapia que desconoces. Muy buenas tardes, colega. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar con respecto de algunos puntos importantes, que son puntos básicos con respecto de la psicoterapia, pero que en muchas de las ocasiones, bueno, pues no se mencionan ni en los cursos ni en la universidad, y son puntos que realmente nos han ayudado muchísimo a nosotros y queremos compartírselos con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. El proceso de la psicoterapia comienza desde el primer contacto telefónico y es crucial saber a quién vamos a citar, a quién vamos a tener en la consulta. Según la terapia, según el modelo del Mental Research Institute de la terapia centrada en el problema, la primera pregunta que nosotros debemos hacer una vez que ya nos presentamos con el usuario, etcétera, etcétera, en el primer contacto telefónico, en el primer contacto que tenemos por WhatsApp, por Messenger, por donde ustedes quieran, la primera pregunta es, ¿para quién es la consulta? Con la finalidad de garantizar que la persona que va a asistir a nuestro consultorio realmente sea una persona que desea estar con nosotros en psicoterapia. A eso los terapeutas del Mental Research Institute le llaman necesidad de cambio y aquí les vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Voy a llamarle a la psicóloga Carla y esta pregunta de veras les va a resolver, les va a evitar muchísimos problemas. Yo le voy a llamar a la psicóloga Carla y le voy a decir, psicóloga Carla, buenas tardes, me llamo Jorge. Hola Jorge, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Carla. ¿En qué te puedo servir? Ok, y yo le voy a decir, quiero una cita. Ok, ¿para quién es la cita? Ahí está, ¿no? De las primeras preguntas, ¿para quién es la cita? Yo le voy a decir, para mi esposa. Ah, ok. ¿Tu esposa desea venir conmigo a tratamiento? Esa es la segunda pregunta, ¿no? El hecho de decir, la persona para la que se nos está solicitando la cita, ese tercero, ¿quiere ir ¿Quiere venir? o no quiere ir? Y entonces yo le voy a decir, bueno, pues es que como que le voy a decir la verdad, me fue infiel. Y entonces, si no va a terapia, yo me divorcio de ella. Ok, ¿y ella sabe que tú estás llamándome para hacer la cita? Pues sí, 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 sí sabe. ¿Y tú estarías de acuerdo en venir con ella? Fíjense cómo aquí la intención de Carla es la de incluir al solicitante de la terapia. Porque el error que habitualmente se comete es de, sí, ya, Jorge, le doy la cita a tu esposa. Y la esposa va a llegar así como de, bueno, pues yo no me hallo aquí, como que nomás vine para cumplir con mi esposo, pero la neta no tenía yo ganas. Y entonces, A veces hasta se piensa que la terapeuta está coludida con el usuario de alguna manera, ¿no? Como si la fuéramos a regañar por lo que hizo o una cuestión así. Y empieza la incomodidad por parte de esta usuaria. Entonces, una regla es que siempre participe el solicitante, el que más interesado está en resolver el problema, debe participar en la terapia. si ustedes empiezan el proceso terapéutico con la esposa, pues entonces empezar con el pie izquierdo y no van a lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al usuario no le interesa la terapia. Para que la psicoterapia funcione, los usuarios necesitan tener un problema, ¿no? Y a lo mejor ella pues no tiene un problema, ella únicamente agarra la terapia como de parapeto y esto jamás, jamás, jamás en la vida va a funcionar. Por el contrario, si yo le llamo a la psicóloga Carla y le digo, psicóloga Carla, quiero una consulta. Muy bien, muy buenas tardes, Jorge. ¿Para quién es la consulta? Y yo le voy a decir a Carla, para mí, Excelente. me siento muy triste porque mi esposa me engañó. Muy bien, Jorge. Entonces, cuéntame un poco cuándo te gustaría venir conmigo. Ok, ¿no? Y ahí hacemos otro tipo de entrevista, ¿no? Un filtro para poder también iniciar el tratamiento con el pie derecho, pero ahora sí, con un usuario que sí quiere la terapia. Claro. Entonces, hay dos formas de empezar una sesión desde la llamada telefónica. Empiezas con un tercero, lo cual es una pésima idea, o empiezas con la persona que te está solicitando la atención, lo cual es un paso increíble. Lo peor que puedes hacer como psicólogo o como psicoterapeuta es hacer interpretaciones en tu consulta. Automáticas, ¿no? Claro, porque estos discursos en automático te llevan a hacer preguntas en automático. ¿Y qué va a pasar con esa pregunta en automático? Te va a llenar de información y luego va a ser como una maraña de información, no vas a saber qué hacer con ella, colega. Estas preguntas automáticas, estas interpretaciones y las preguntas automáticas vienen de suposiciones o de ideas personales del terapeuta. Y como dice Carla, es lo peor que puedes hacer en consulta. Y aquí les va un ejemplo de cómo no se hace. Aquí va a venir Jorge precisamente a la terapia y entonces, bueno, Carla sí va a empezar la sesión bien, ¿no? Le va a decir,
Hola Jorge, buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces le va a decir, pues es que me siento muy triste porque mi esposa me engañó y ya llevamos 10 años de matrimonio y yo jamás pensé que me pudiera haber hecho eso. Ya veo, entonces tú vienes aquí porque quieres atender tu codependencia. Ahí está la interpretación automática, ¿no? O sea, de inmediato Carla dijo, a ver, ¿de dónde vienen esas palabras? Pues vienen de... De una interpretación personal, seguramente, porque nada de lo que yo le devolví en la sesión es algo que él me haya mencionado. Él simplemente me dijo, vengo a sesión porque mi esposa me fue infiel y quiero atender esa situación. Eso es todo. Yo estoy dando por hecho de manera automática que él es codependiente. No salió de ningún discurso del- tangible esta etiqueta. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que con las preguntas automáticas, pues obtienes información automática que te lleva a hacer más preguntas automáticas y se vuelve un círculo vicioso. Aquí Jorge le va a contestar a Carla y le va a decir, pues sí, la verdad es que sí, dependo yo mucho de mi esposa. O sea, como era la persona más importante para mí, sí soy un poco dependiente. Fíjese que también dependo mucho de mi mamá y de mis hermanos. Ah, sí que tienes un vacío desde hace muchos años. Otra interpretación automática, ¿no? O sea, aquí Carla, por ejemplo, está dando por hecho que este cuate es codependiente y que tiene un vacío. ¿De dónde vienen estas palabras? Bueno, pues de ningún lugar, ¿verdad? Ahora, por el contrario, si lo hacemos desde un modelo terapéutico, es decir, si dentro de la mente del terapeuta hay una manera Organizada y científica. de hacer las preguntas, entonces ahora sí, fíjense cómo la entrevista va a ser completamente diferente. Aquí Jorge le va a dar el mismo discurso. Estoy muy triste porque mi esposa me engañó, llevábamos 10 años de matrimonio y nunca pensé que ella pudiera hacerme esto. Muy bien, háblame de qué te gustaría lograr al venir aquí conmigo. Esta es una pregunta que viene del modelo de la terapia centrada en soluciones y va enfocada pues, hacia los objetivos, no hacia los logros de la terapia. Y entonces aquí él le va a decir, bueno, pues quiero, en primer lugar, quiero sentirme bien conmigo mismo y en segundo lugar, quiero decidir si sigo adelante con mi matrimonio o no. ¿Cuál va a ser la primera señal de que te estás sintiendo bien contigo mismo? Fíjense cómo utiliza el modelo terapéutico que dice que hay que centrarse en los recursos y en las posibilidades para hacer su pregunta. Ya no hay ninguna suposición. Aquí está utilizando un método que está probado científicamente que ayuda a los usuarios, por ejemplo, al hablar de los recursos y las posibilidades. ¿Qué es lo que hacemos? Arrancar un engranaje de la reflexión y que él mismo vaya encontrando aquellos momentos, porque seguramente ya los tiene en su vida, donde se sienta mejor. Y ya, ¿no? Aquí él va a decir, bueno, pues la primera señal sería, por ejemplo, o sea, que yo no sienta que soy, que valgo menos. Yo quisiera sentir que valgo más. A ver, háblame un poco más en conductas. ¿Cómo vas a actuar tú cuando te sientas con más valor en ti mismo? Y así sucesivamente, y ya, es una sesión completamente diferente, organizada, que viene desde un modelo terapéutico. Entonces, no hagan interpretaciones en automático, siempre pregúntense, ¿cómo es que estoy interpretando este discurso del usuario? ¿Cómo me estoy construyendo esta realidad clínica? ¿De qué modelo terapéutico viene esto que estoy pensando? Y ya posteriormente ya puedes hacer todas las preguntas de forma organizada, no te llenas de información, no te duele la cabeza al terminar las sesiones, y eso nos lleva precisamente a ser terapeutas más competentes. Muy bien, una excelente respuesta, por ejemplo, al por qué nos quemamos como psicólogos o por qué nos da el burnout es precisamente por el exceso de información que recibimos en la consulta en primer lugar y en segundo lugar la falta de progreso de los usuarios. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en la sesión en automático, como lo mencionábamos hace un rato, pues estoy haciendo preguntas en automático que me llevan a tener mucha información y eso me hace sentir poco competente y eso también hace que los usuarios pues, no progresen en la consulta. ¿Cuál es la solución entonces, colega? Pues crear una realidad clínica que venga de una dimensión legal, de un modelo terapéutico o de un manual clínico. Por ejemplo, hay que tener esas tres dimensiones en la mente y estarnos cuestionando constantemente en qué dimensión estoy posicionándome y desde qué dimensión estoy haciendo las preguntas. Inclusive también, por ejemplo, para los procesos de supervisión que nosotros tenemos con nuestros alumnos. Como tenemos un marco de referencia, digamos, muy puntual con respecto de cómo atendemos a los usuarios, pues las sesiones de supervisión las hacemos en 15 minutos, ¿no? Por teléfono. Y es algo realmente rápido y eficaz. Si tienes una maraña, una montaña de información que viene de las preguntas y de las interpretaciones automáticas, pues jamás en la vida vas a tener un proceso de supervisión que te ayude con ningún usuario.
Para que quede claro de una vez por todas, colegas, existen dos tipos de diagnóstico completamente distintos en psicología y psicoterapia. El primer tipo proviene de manuales clínicos como DSM, CIE-11. El segundo tipo proviene de los modelos terapéuticos. Así que para escuchar los discursos se requiere que el psicoterapeuta sea consciente de al menos estas dos dimensiones. Aquí les ponemos un ejemplo de cómo podemos ver un mismo discurso en ambas direcciones. Este usuario se va a llamar Nacho y Gaby, Ajá. y aquí van a sesión con su hija Gaby y con su hijo César. Y entonces Carla les va a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿En qué pregunta? ¿En qué puedo ayudarles? Y entonces ella va a decir, a mí me da mucho miedo, a veces Nacho, porque se enoja, ¿no? Y siento que varias veces me ha gritado muy feo enfrente de los niños, inclusive me ha jalado y también jala a los niños, ¿no? Luego los jalonea. ¿Desde, ¿Cómo? desde dónde lo quieres abstraer? ¿Lo quieres abstraer desde el modelo terapéutico, de la terapia estructural o desde los manuales de DSM y CIE? Porque esto huele a violencia de género. Siempre es muy recomendable priorizar todo aquello que es orgánico o conductualmente incorrecto, vamos a llamarle así. Aquí está hablando entonces esta esposa de una situación de violencia de género, probablemente. Entonces vamos en orden. Primero vamos con el manual para descartar o corroborar alguna situación de riesgo para la vida y luego iríamos con el modelo, siempre en ese orden. Entonces yo le preguntaría a ella, entonces dices que te da miedo, Nacho, que te jalonea a ti, que jalonea a los niños. Además de esto que me describes, ¿ha habido algún otro momento en que te da miedo? Pues cuando llega de trabajar y cuando llega muy estresado, a veces uno no le puede ni hablar. Ok, ¿te ha golpeado? Bueno, no, todavía no, pero siento que está, o sea, que en una de esas sí me va a pegar. Y a los niños también, porque como que lo desesperan. Le voy a preguntar a los niños. ¿Y ustedes qué opinan de lo que su mamá está comentando, de que tiene miedo de su esposo Ignacio? Pues a nosotros también nos da miedo. O sea, aquí te va a contestar, César te va a decir, a mí me gusta encerrarme en mi cuarto ¿Y por qué te cuando llega. encierras? Cuéntame. Pues porque no quiero que me grite y no quiero que me llegue a pegar. ¿Y a ti, Gaby? Yo me encierro con mi hermano. ¿También por miedo? ¿Sienten Sí, temor de lo que su papá pueda hacerles? sí. ¿Desde hace cuánto tiempo están sintiendo este temor? Pues desde hace como 6 meses que se cambió de trabajo. Muy bien, ahora voy a ir al modelo. Yo, por Ajá, ejemplo, yo tenía un diagnóstico claro sí, claro, de una situación de de violencia de violencia. género, ¿no? Esto es un tipo de diagnóstico que está en los manuales de CIE y en los manuales de DSM. Ahora voy al modelo y le voy a preguntar a Ignacio, ¿cómo fue que decidiste venir hoy a sesión, Ignacio? Pero yo ya no quiero ser violento, no quiero que mi familia me tenga miedo. Ok, ¿cómo te gustaría hacer con ellos? Pues me gustaría ser un papá cariñoso y un papá, pues que les da gusto a mi familia que yo llegue y no que me tengan Ok. miedo. A ver, dile a tu familia entonces que quieres ser el papá, ya no quieres ser el papá que da miedo. Habla con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Carla? Está abstrayendo el discurso desde un modelo terapéutico que es la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, y lo que está haciendo es intentar acercar a este fragmento del olón parental o del subsistema parental para con la familia. Quiere que tenga otro tipo de proximidad, que el papá se vuelva más competente con respecto de la manera en la que se acerca a la familia. Está usando una técnica de escenificación, pero fíjense cómo realmente este discurso se puede abstraer de dos formas completamente distintas. Una desde los manuales de DSM y CIE, que nos lleva precisamente a la competencia de la NOM 047 de 046 de violencia de género, y otra que es del modelo Y terapéutico. ojo, colegas, no estamos minimizando la situación que es una situación de riesgo de violencia de género. Estamos jugando a cómo abstraer en una dimensión y otra, siempre recordando que si hay una situación de riesgo, tendremos que hacer una referencia clínica. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con este usuario de hace rato que llega con Carla y le dice, yo quiero sentir que valgo porque últimamente ya siento que la vida no tiene sentido. Háblame, voy a la dimensión orgánica, háblame de esta sensación de que la vida no tiene sentido. ¿Desde hace cuánto tiempo te acompaña? Desde que me enteré de que mi esposa me engañó, ya he pensado pues que a lo mejor ella estaría mejor sin mí, que mis hijos no me necesitan tanto, y entonces,
pues yo no sé qué tanto tiempo me quede aquí en este mundo de vida. Ok, ¿has pensado en morir? Sí, sí, en las noches me siento muy triste. ¿Solo es un pensamiento que va y viene o lo has planeado? Pues, o sea, así tanto como un plan, ¿no? Pero pues sí he averiguado, por ejemplo, cuáles son las formas de morir menos dolorosas. Ok, ahí está, ¿no? Nuevamente el discurso lo vemos desde la terapia centrada en soluciones o bien lo vemos desde una situación de riesgo que es la ideación suicida. Otra vez estamos jugando con esas dos dimensiones, colegas. Aquí, por ejemplo, este discurso huele a un trastorno del estado de ánimo, ¿Sí? ¿no? Que es un diagnóstico clínico. Y otro diagnóstico, por ejemplo, que haría la terapia centrada en soluciones sería cuáles son los recursos, cuáles son las posibilidades, cuáles son las ¿Cuál excepciones, es el objetivo? cuál es el objetivo. Son dos Mm. tipos de diagnóstico. El problema de la psicoterapia y de la psicología el día de hoy es que confunden estos dos tipos de diagnóstico. Si ustedes confunden estos dos tipos de diagnóstico, van a volver al ciclo de las interpretaciones automáticas de las personas de 10 años en México y en Latinoamérica. Si ustedes quieren asistir al webinar, en cualquier red social que nos vean, nos dejan un comentario. Si ven por ahí el botoncito de más información, también le pican ahí al botoncito de más información. Si nos ven por TikTok, vayan a nuestro perfil y después al enlace en la biografía, le dan clic y todos estos medios los van a hacer comunicarse con nosotros a través de WhatsApp para que podamos enviarles los accesos al webinar. Un abrazo, colegas. Excelente noche.